Hola, muy buen día. Los saluda Amine Gómez Reynoso, psicoterapeuta. Hoy en Actitudes vamos a hablar acerca de la percepción. Comenzamos. Oigan, pues el capítulo anterior, que fue el de ir a terapia y el por qué les recomendaba que era lo suficientemente bueno y consciente poder trabajarnos para mejorar y desarrollarnos, pues hoy les quiero hablar acerca de la percepción que tenemos de nosotros mismos. Y es que esa creencia limitante que nos han estado identificando o lo que la gente espera de nosotros es algo que traemos todos. Los que llegan a terapia creen que no pueden con ciertas cosas y es que no lo han intentado de otras maneras. Entonces, hoy les quiero hablar acerca de esta tan equivocada idea de lo que nosotros podemos percibir y lo que es real. Lo que se dice de mí no es lo que hablen los demás, sino cómo, por ejemplo, nuestros papás nos educan. Por ejemplo, yo tengo una mamá que es muy perfeccionista. Entonces, a mí siempre, hasta la fecha, a mis casi 40 años, batallo porque es, Amine, siéntate derecha. Amine, no digas groserías. Amine, habla más bajito. Amine, sonríe cuando llegues a un lugar y saludes. Entonces, eso desde chiquita yo creí que era la perfección andando, hasta que en un momento crucial que es la adolescencia y que no hayas esa identificación y que no hayas como ese lugar donde tú puedas congeniar tan fácilmente, porque están de acuerdo que más chicos ni siquiera nos damos cuenta de esas cosas, de repente empiezas a conflictuarte y a querer descubrir quién eres en realidad. ¿Por qué? Empieza la rebeldía, empieza la negación ante ciertas cosas, empieza el ya no querer convivir con la gente que antes lo hacíamos, a ser más selectivos. Entonces, es algo que traemos súper arraigados, que traemos muy poco identificado cuál es nuestra esencia y a no encasillarnos. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos muchos recursos para vivir una misma situación de diferentes formas. Entonces, hay un ejemplo que les doy a mis pacientes de cómo percibimos las situaciones. Por ejemplo, yo puedo asumir que mis problemas son los más graves del mundo, por decir, se me poncharon las 4 llantas de la camioneta. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién me va a ayudar? Yo no sé cambiar llantas. ¿A quién le hablo? ¿Cómo llevo la camioneta a desponchar? Entonces, eso que para mí se me hace tan grave y tan horroroso, alguien puede tener un recurso diferente de, ¿sabes qué? Habla a que te cambien las llantas, o ¿sabes qué? Pide otro coche para que puedas moverte, o simplemente llévatelo hacia la vulcanizadora, no hay problema. Entonces, esos recursos que a veces nos limitamos tienen mucho que ver con la creencia de nosotros mismos. Mis comportamientos giran alrededor de lo que creen los demás. Percibimos ciertas actitudes que no nos gustan de otras personas y entonces empezamos a negarnos a comportarnos igual, ¿no? Por decir, a mí me mueve muchísimo una persona que es muy extrovertida y gritona y se ríe de que ¡ja! Con la carcajada, me mueve muchísimo. Y para mí, Amine, supuestamente no es aceptable ese comportamiento. ¿Por qué? Porque yo traigo una educación donde es totalmente diferente, donde mi mamá siempre me corrigió a lo que era adecuado. Y no quiere decir que la otra persona esté mal, ni yo tampoco, pero somos diferentes. Y cómo lo percibimos y cómo nos mueve y cómo nos puede conflictuar o en dado caso causar admiración porque, oye, mira, ella sí se da el lujo de ser así y yo, bueno, toda así, como muy premeditada, ¿no? Esos comportamientos también rigen la creencia, la percepción que tengo de mí. En algún momento de mi vida sentí que no era lo suficiente porque entonces
te da a entender que si yo tenía ciertos comportamientos, entonces todo lo iba a tener controlado. ¿Y qué pasaba? Me terminaba rebasando la situación y me sentía no suficiente para poder afrontar o resolver las cosas. Estos comportamientos limitantes, el yo nada más puedo ser una niña buena, ser una niña que no se da el lujo de pensar mal de las personas, que no se da el lujo de ser más extrovertido, de ser más atrevido. Entonces, esos limitantes que yo tenía, bueno, y que aún de repente regresan a mí porque son como regresiones, me hacían sentir insegura si yo me salía de ese comportamiento. Entonces yo decía, híjole, esto no es lo que se espera de mí, es que yo no sé hacer eso, es que, ¿qué pasa si lo hago y no me sale? ¿Qué pasa si las cosas las hago diferentes y todo me va a salir mal? Entonces, todo eso que traemos añadido casi a nuestra genética es algo que nos va a limitar, que nos va a llenar de dudas, que nos va a hacer sentir inseguros, y debemos de quitarnos todas esas creencias y experimentar otras formas de hacer las cosas o de pensar las cosas, o en su defecto de vivir las cosas, ¿no? La real percepción solamente implica nuestra esencia, que son formadas por nuestros valores, por nuestra ética y por nuestros principios, al igual que la moral. Esa es la real percepción. ¿Qué sucede? El no meterte en la vida de los demás, el no hacer daño a los demás, el no tener que preocuparte por si el otro lo hizo bien o lo hizo mal. Aprende a identificar y ver por ti y para ti qué es lo que te hace sentir a gusto. No importa que lo intentes de muchas maneras diferentes. Lo importante es que tu esencia no se pierda, que tu esencia siga siendo intacta, genuina y auténtica. Obsérvate a ti mismo. Eso es algo que en lo personal me ha servido mucho. Observarme a mí misma. Hay gente con la que me puedo sentir en confianza y hay gente con la que de plano siento que tengo que ser más mesurada, tengo que ser más, conocer un poco más el terreno donde me estoy moviendo. Y no está mal. Antes yo me esforzaba demasiado por encajar en los lugares, por encajar con la gente, y en verdad terminaba haciendo cosas muy similares a lo que hacían los demás por tener una aceptación. Y al final, no sé si les ha pasado, pero llegaba drenadísima, mi energía llegaba por los suelos, llegaba cansadísima, sentía que hasta de repente en ese momento tenía que tomar aire de más porque no me permitía ser. Estaba tratando de cumplir las expectativas de los demás para que tuvieran una percepción al final equivocada, pero lo que yo buscaba era la aprobación. No quiere decir que esté completamente errónea, porque a veces creo que el relacionarnos con otras personas nos va a hacer adoptar ciertas conductas, pero siempre su base tiene que ser su moral, sus valores y su ética. Es bien importante. Ahí se los prometo que no van a perder su esencia. Aún así estén queriendo imitar ciertas actitudes o quieras adoptar ciertos pensamientos. Entonces, hasta aquí en resumidas cuentas, la percepción es una creencia limitante que a su vez rige nuestro comportamiento. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. La creencia limitante, por ende, que rige el comportamiento, nos va a hacer que nos impida desarrollarnos, que nos impida evolucionar para tener una madurez y una conciencia genuina de que podemos lograr muchas cosas cambiando formas, cambiando actitudes y cambiando hasta nuestra forma de cómo nos ven los demás, porque va a impactar de forma externa, se los prometo, o sea, eso es de ley. Cuando tú cambias tus creencias, por ende, tu actitud cambia y por consecuencia, el impacto que tú generas es mucho más auténtico y amplio.
¿Cuál es tu creencia limitante? La mía la tengo súper identificada. Tengo que ser perfecta. Esa es mi creencia limitante. Identifica o determina cuál es tu creencia limitante. Yo, por ejemplo, la tengo identificada y es el que yo tengo que ser perfecta. Aunque yo tengo años trabajando en terapia, o sea, voy y aún así doy terapia, en mi mente hay un patrón que tengo esa regresión que es el tienes que ser perfecta. ¿Cuándo viene esta creencia? Normalmente cuando voy a convivir con otras personas. De verdad que me llega a ser tan inconsciente de los comportamientos que llego al lugar y es, bueno, sentarme derecha, como decía mi mamá, sonreír cuando saludara, reírme mesuradamente y no decir groserías. Esas 4 las tengo, pero miren, bien filtradas en mi ADN. Entonces, cuando llego a un lugar, pareciera que llego muy sobreactuada. Yo que lo percibo ya consciente, me siento así. ¿Por qué? Porque la real Amine, pues, la verdad es que soy súper sarcástica, me río bastante fuerte, soy de decir groserías, mis pacientes lo saben porque ya cuando entro en confianza de repente se me sale una que otra, o mis amigos también lo saben. Entonces, ¿qué sucede? Que yo tengo tan identificado eso que cuando voy a un lugar, lo primero que hago en automático es comportarme, como ya se los dije, premeditadamente. Después tomo conciencia y es, a ver, Amine, relájate, no pasa nada, no te juzgues, no tengas este autoconcepto tan equivocado o esta percepción tan equivocada de ti, quítatela y vamos a ver qué genera este ambiente en ti, qué generan estas personas en ti y cómo es que puedes comportarte o irte comportando para poder sentirte como más a gusto, ¿no? Y entonces ya lo tengo identificado. Así que si ustedes tienen algo identificado, no sé, hay personas que tal vez se ríen por todo, dense chance, háganse conscientes del comportamiento que están teniendo para que entonces puedan tener cambios realmente diferentes y entonces su percepción de ustedes vaya cambiando y se vaya haciendo como lo más genuino posible. La primera pregunta que viene a mi mente cuando tengo alguna situación, que ya no se trata de convivir con los demás, sino ya una situación personal donde nada más me involucra a mí, la primera pregunta que me hago es, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué sucede? Si yo hago consciente mis patrones de conducta o de percepción ante las situaciones, entonces puedo generar mucho más soluciones, extender mi panorama y tener mucho más visibilidad de las diferentes, pues no sé, resoluciones que puede tener mi problema, ¿no? Entonces, la primera pregunta que me hago es, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué lo estoy pensando así? ¿Cuáles son mis miedos? Y la tercera, y no menos importante, es, ¿por qué lo estoy haciendo así? Nosotros traemos una carga irreal de cómo los demás resuelven ciertas situaciones y entonces vamos adoptando, conforme a lo largo de nuestra vida, vamos adoptando ciertas cosas. ¿Quiénes son nuestro ejemplo a seguir? Pues nuestros cuidadores, ¿no? Que vendrían siendo nuestros papás, nuestros abuelos, la nana. Entonces, dense cuenta que muchos de nuestros comportamientos también están súper influenciados por otra gente. O sea, ni siquiera es de nosotros, no es algo que nosotros lo hayamos adoptado por algo personal, porque realmente nos haya servido, sino porque creemos que así nos va a ayudar. Eres libre, eso que no te quede la menor duda. Tú puedes, de alguna forma, yo de niña tal vez era muy diferente, no tal vez, de niña era muy diferente a como soy ahorita. De adolescente era muy diferente a como era de niña y como soy ahorita. Y en mi vida adulta, temprana, era muy diferente a lo que soy ahorita y hacía cosas muy diferentes y pensaba muy, muy polar a lo que pienso ahorita. Entonces, tal vez es que en este momento de mi vida me doy mucho más oportunidad de tener flexibilidad acerca de mis pensamientos, acerca de mi persona,
tal vez en cómo me visto, tal vez en cómo llego y saludo, y tal vez es que a veces ya no es con una sonrisa. Si yo traigo mi rutina como muy metida, ir en contra del tiempo para mí implica cierto estrés. Entonces, tal vez es que no llegue y salude, no todo el tiempo tengo que ser amable, no todo el tiempo tengo que estar dispuesta o con la mejor actitud ante los demás. Yo traigo mis cosas y es respetable. Entonces, eso no me define, ojo. Es importante que lo sepan, es importante que lo promuevan. Les voy a dar unos pasos para que tengan una mejor percepción y puedan tener entonces mucho más oportunidad para regir su comportamiento, para controlarlo. El primer paso es vigila tus pensamientos. ¿Qué es lo que sucede cuando te enfrentas a ciertas situaciones o tratas a ciertas personas? ¿Cómo estás pensando? Si ya te estás juzgando, si estás juzgando a la persona con la que estás conviviendo, si estás juzgando el lugar en el que estás habituando, es importante que lo tengas muy claro. ¿Cuál es ese pensamiento? ¿Qué está pasando? Determina cuál es tu creencia limitante y entonces así podrás hacer cambios. El paso número 2 es no te compares, porque tenemos la maldita costumbre de compararnos y lo peor del caso es que creemos que somos inferiores en su mayoría de las veces. Yo algo que me tengo muy prohibido es compararme. Ni cómo va el otro vestido, ni cómo el otro se comporta o es más social que yo, ni cómo pudiese ser que vaya peor vestido que yo. No me comparo. ¿Por qué? Porque eso me hace, de alguna u otra manera, que mi ego se vea involucrado. Entonces el ego confunde. El ego te puede jugar para bien como te puede jugar para mal. Entonces no se comparen. Siempre traten de tener una percepción lo más genuina y pacíficamente posible. Eso es bien importante. No estén en guerra con ustedes mismos. Se los prometo que varios de nuestros pensamientos vienen de nuestros miedos. Ni siquiera es algo que nos va a ayudar. Entonces, quítenselo de ahí. Todos tenemos defectos, todos tenemos virtudes. Los que tengan virtudes, admírenlos, háganselo saber. Eso es muy bueno. Cuando tú le puedes reconocer a la otra persona lo que te gustó, hasta tiene un impacto en tu persona, porque te lo vas a llevar adoptado y lo vas a aceptar y lo vas a abrazar, y créanme que va a ser un cambio muy bueno. Siempre habrá personas con mucho más experiencia, como habrá personas con menos experiencia. A las que tienen menos experiencia, ayúdales y hazles saber que tienen una oportunidad para hacer las cosas diferentes. Puede salir mal o puede salir bien, ni tú ni yo tenemos la certeza, pero el hecho de que esa persona se atreva a hacer cosas diferentes va a tener un impacto en su autoestima. Y el tercer paso es: conoce los resultados que obtienes de esas creencias. ¿Qué sucede? Nuestras creencias van a afectar el objetivo que yo tenga. ¿Por qué? Porque nos va a hacer comportarnos exactamente igual que siempre y obtener los mismos resultados. Si yo quiero resultados mucho más impactantes, mucho más prósperos, y meto a mis creencias, ya desde ahí me estoy saboteando. Algo que les digo a mis pacientes, se lo repito cada vez que puedo, es, como decía Einstein, ¿no? Si tú crees que vas a obtener diferentes resultados haciendo las mismas cosas, estás equivocado. El resultado siempre va a ser el mismo. Entonces, sé una persona libre, sé una persona autónoma, que no se rija por miedos, que no se rija por conductas predeterminadas, que no se rija por creencias limitantes. Tienes la libertad de responderle al mundo como te dé tu gana. Y recuerden, no somos víctimas de los demás, somos dueños de nosotros mismos. Así que ánimo y buena actitud. Hasta la próxima.